La noche en que Roma contuvo la respiración. Imagina esto. La noche cae lentamente sobre Roma. No es una noche cualquiera. El aire se siente más pesado, más denso, como si la ciudad misma estuviera respirando con dificultad. Escucha, a lo lejos, unos pasos resuenan sobre piedra fría, sandalias gastadas, rozando las calles estrechas. Un murmullo, apenas audible, se cuela entre las columnas y los callejones. El viento arrastra el olor del aceite quemado, de antorchas que titilan, luchando contra la oscuridad. También hay otro aroma, más profundo, más inquietante, hierro, sutil, pero presente. Te acercas. Las sombras se alargan sobre los muros de mármol. Las estatuas observan en silencio, rostros de dioses, inmóviles, testigos de algo que está a punto de romperse. Y allí, en el corazón del poder, el teatro de Pompeyo duerme bajo la luna, pero no del todo. Dentro, hombres susurran. Sus voces son bajas, tensadas, como cuerdas a punto de romperse. Túnicas rozan el suelo, dedos nerviosos se cierran, una y otra vez. Hay miradas que se cruzan, y se apartan. Nadie ríe, nadie respira con normalidad, porque todos, absolutamente todos, saben que cuando el sol vuelva a salir, Roma no será la misma. Y en medio de ese silencio cargado, hay un nombre que flota en el aire, como un presagio. Julio César, general, cónsul, dictador, un hombre que ha cruzado ríos prohibidos, que ha marchado sobre la nieve, y sobre la sangre, que ha sido amado, temido, y casi venerado. Un hombre que, dicen, no puede ser detenido. Pero esta noche, algo ha cambiado. Hay quienes creen que mañana será su día de gloria final, que Roma, por fin, lo coronará como algo más que un hombre, y hay otros, que han decidido que mañana, será su último aliento. Escucha otra vez, un susurro más, apenas un hilo de voz, por la República, la frase se pierde en la oscuridad, y tú, sin darte cuenta, estás justo allí, entre ellos, sintiendo el frío del mármol bajo tus pies. El peso de lo inevitable, presionando tu pecho, porque lo que está a punto de ocurrir, no es solo una traición, es el inicio de una historia que cambiará el mundo para siempre. Pero aquí está el secreto, el detalle que pocos conocen, el susurro que se perdió entre las dagas, la verdad que quedó enterrada bajo siglos de historia. No comienza en esta noche, no comienza mucho antes, en un niño, que caminaba por estas mismas calles, con más deudas que futuro, y un hambre silenciosa, imposible de saciar. Y si te quedas conmigo, si dejas que esta historia te envuelva lentamente, vas a descubrir cómo ese niño llegó a convertirse en el hombre por el que Roma dejó de respirar. Cierra los ojos un momento, respira, porque ahora vamos a retroceder muy atrás, al inicio de todo. Capítulo 1. El joven que caminaba entre deudas y ambición ahora, deja que la noche se disuelva lentamente, como tinta en agua. Siente como el aire cambia, ya no es tan denso, pero tampoco es ligero. Hay polvo, calor, y un murmullo constante que nunca desaparece. Has retrocedido, a una Roma distinta, pero igual de viva. Escucha, el golpeteo irregular de ruedas de madera, carros cargados, crujen sobre calles estrechas. Vendedores alzan la voz, ofreciendo pan, aceite, vino barato. El olor es intenso. Pan recién horneado, sí, pero también sudor, animales, y humedad atrapada entre muros viejos. Y allí, entre la multitud, un joven avanza. No llama la atención al principio. Su túnica no es lujosa. Sus sandalias están marcadas por el uso. Pero si observas con cuidado, hay algo en su forma de caminar. No se apresura, no se encoge, no pide permiso, ocupa el espacio, como si ya le perteneciera. Ese joven es Julio César. Aún no es el hombre que Roma temerá. Aún no ha cruzado ríos, ni comandado legiones. Pero ya hay algo dentro de él. Algo que arde, en silencio. Respira hondo. Siente el peso invisible que lleva consigo. Porque, aunque su nombre pertenece a una familia antigua, los Julios,
la realidad es otra. Deudas. Muchas. Su casa no rebosa riqueza. Sus recursos son limitados. Y en Roma, eso lo cambia todo. Aquí, el poder no solo se hereda, se compra, se construye, se arriesga. Y César lo sabe. Desde joven, aprende a observar, a escuchar más de lo que habla, a notar quién manda, y quién finge mandar. Ve cómo los hombres poderosos sonríen, mientras calculan, mientras esperan el momento exacto para atacar. Roma no es amable, es un juego constante, un susurro detrás de cada esquina, una alianza, que puede romperse con una mirada, y aún así, él no se aparta, se acerca más. Hay una historia que circula, como un eco entre quienes lo conocieron. Cuando era apenas un muchacho, un dictador llamado Lucio Cornelio Sila tomó el control de Roma. Era un hombre que no perdonaba, frío, metódico, implacable, y César estaba en la lista equivocada. Se le ordenó, algo simple, abandonar a su esposa, renunciar a sus lazos, doblegarse. Imagina el momento, el calor del día pegado a la piel, el silencio tenso, antes de responder. Muchos habrían obedecido, muchos habrían bajado la cabeza, para sobrevivir, pero no él, no César. Se negó, sin levantar la voz, sin dramatismo, solo una negativa firme. Y en ese instante, sin que Roma lo supiera aún, algo quedó claro. Este joven no estaba hecho para obedecer. Sila, dicen, lo perdonó al final, pero no sin antes advertir algo inquietante. En ese muchacho hay muchos Marios. Una frase breve, casi un suspiro, pero cargada de significado. ¿Por qué significaba esto? Que dentro de ese joven ya vivía el germen de alguien peligroso, alguien capaz de desafiar, de romper, de cambiar el orden establecido. Ahora, siente el suelo bajo tus pies otra vez. Ese mismo joven sigue caminando, entre el ruido, entre el polvo, entre la indiferencia de una ciudad que aún no lo reconoce. Pero dentro de él, la ambición crece, lenta, constante, como una llama que nadie más puede ver. Y lo más inquietante, es que aún, solo está empezando. Quédate aquí, no avances demasiado rápido, porque el cambio, en César, no fue un golpe de suerte, fue algo más lento, más silencioso, como el agua, que desgasta la piedra. Respira, el sol ahora cae con fuerza sobre Roma, el calor se pega a la piel, pesado, casi sofocante, las telas se adhieren al cuerpo, el aire, vibra, y sin embargo, él sigue moviéndose. Observa sus manos, no son manos de un general, todavía, pero tampoco son manos inocentes, son manos que aprenden a saludar con firmeza, a sostener la mirada, un segundo más de lo normal, a crear una impresión, que permanece, porque en Roma, la percepción, lo es todo. César empieza a entender algo esencial, no basta con ser, hay que parecer, y mejor aún, hay que hacer que otros crean. Se adentra en la política, poco a poco, no con poder, sino con estrategia, ofrece favores, escucha secretos, recuerda nombres, detalles pequeños, casi invisibles, pero que, con el tiempo, construyen algo mucho mayor. Ahora, escucha ese sonido, monedas, pocas, pero suficientes para empezar, porque César toma una decisión peligrosa, se endeuda, sí, se hunde voluntariamente en deudas, enormes, difíciles de imaginar. ¿Por qué? Porque en Roma, el dinero no solo se guarda, se invierte en influencia, organiza juegos, espectáculos, grandes, ruidosos, inolvidables. El pueblo aplaude, grita, recuerda su nombre, y mientras las multitudes celebran, sus deudas crecen, en silencio, como sombras, que lo siguen a cada paso. Pero él no se detiene, no puede, porque ya ha entendido algo más profundo aún, el poder, no es seguro, es un equilibrio frágil, y si te detienes, aunque sea un instante, otro ocupará tu lugar. Entre esas sombras, aparece una figura clave, un hombre rico, silencioso, observador, Marco Licinio Craso. Su riqueza, es casi imposible de medir.
su influencia se extiende como raíces bajo la ciudad, y ve en César algo que otros aún no comprenden: potencial, pero también riesgo. Imagina el encuentro: un espacio fresco, lejos del ruido, piedra fría, luz tenue filtrándose por una abertura, dos hombres frente a frente, uno, ya poderoso, el otro, en deuda con el mundo, y aún así, César no suplica, no se encoge, habla como un igual, y eso lo cambia todo. Craso decide apoyarlo, no por bondad, no por amistad, sino porque reconoce que este joven puede convertirse en algo útil, o en algo peligroso, y quizás ambas cosas. Ahora siente esto: el peso invisible empieza a transformarse, ya no es solo carga, se convierte en impulso. César asciende, paso a paso, cargo a cargo, cada uno más cerca del centro, más cerca del poder real, pero también más expuesto, más observado, más envidiado, porque en Roma, cuando empiezas a destacar, también empiezas a molestar, y aún así, él sigue avanzando, sin pausa, sin duda visible, como si dentro de él hubiera una certeza absoluta, una voz que le susurra constantemente: no has llegado todavía. Y lo más inquietante es que tiene razón, porque lo que viene no es solo política, no es solo influencia, es guerra, es conquista, es el momento en que César dejará de ser un nombre y se convertirá en una fuerza imposible de ignorar. Quédate un momento más aquí, porque antes de que todo cambie, antes de las legiones, del frío, de la sangre, hay un instante silencioso, casi olvidado. Respira, la luz es más suave ahora, el calor del día empieza a ceder, Roma exhala lentamente, las sombras se alargan, como dedos oscuros sobre el suelo de piedra, y César ya no es solo un joven que observa, ahora empieza a ser observado. Siente eso, las miradas, algunas curiosas, otras incómodas, porque hay algo en él que ya no encaja del todo. No es el más rico, no es el más antiguo, no es el más respetado, todavía, pero su nombre empieza a repetirse, en conversaciones bajas, en cenas privadas, en pasillos donde las decisiones reales se toman sin testigos, y en ese murmullo constante, hay una mezcla peligrosa: interés y desconfianza. Ahora, escucha el eco de otro nombre: Pompeyo Magno, el gran general, el favorito de Roma, el hombre que ella ha conquistado, lo que otros solo imaginan. Imagina su presencia, firme, segura, casi imponente, un hombre que no necesita demostrar nada, y sin embargo, César se acerca, no como rival, aún no, sino como aliado, porque ha entendido algo que pocos comprenden del todo: en Roma, nadie asciende solo, se construyen puentes, se sellan acuerdos, se entrelazan destinos, y así, sin proclamaciones, sin ceremonias visibles, nace algo frágil, pero poderoso, una alianza, entre César, Pompeyo, y, en las sombras, la riqueza de Craso. Tres fuerzas distintas, tres ambiciones, que no son iguales, pero que, por ahora, se necesitan. Siente la tensión de eso. No es una amistad, es un equilibrio, una cuerda tensa, suspendida sobre el vacío, y César camina sobre ella, sin mirar abajo. Su voz se vuelve más firme, sus decisiones más arriesgadas. Ya no solo responde al juego, empieza a moldearlo, pero cada paso adelante tiene un precio. Sus deudas siguen ahí, sus enemigos también, y ahora son más, porque el poder atrae miradas, pero también atrae cuchillos. Respira más lento, porque estamos en un punto clave, un umbral. César recibe una oportunidad, un destino, lejos de Roma, lejos del ruido constante, de la política, de las intrigas. Un lugar donde todo es más claro, más brutal, más definitivo. La Galia, un territorio vasto, indómito, frío, donde el barro se pega a las piernas,
y el aliento se vuelve visible en el aire helado. Allí, no importan las palabras elegantes, importa la fuerza, la estrategia, la voluntad. Y cuando César mira hacia ese horizonte, no ve un exilio, no ve un riesgo, ve una puerta, una oportunidad de convertirse en algo más, mucho más. Imagina ese instante, el viento golpeando su rostro, el olor de la tierra húmeda, el silencio antes de la decisión, y dentro de él, esa llama, ya no es pequeña, ya no es invisible, empieza a arder con fuerza, porque entiende que si conquista allí, si regresa, Roma, no podrá ignorarlo jamás. Y así, el joven endeudado, el observador silencioso, da su primer paso hacia la historia, un paso que lo aleja de todo lo que fue, y lo acerca a todo lo que está destinado a ser. Pero lo que encontrará allí, no será gloria inmediata, será frío, sangre, y decisiones, que ningún hombre puede deshacer. Capítulo 2. El hombre que conquistó el mundo conocido ahora, siente como el aire cambia otra vez, más frío, más limpio, pero también más cruel. Respira, el calor de Roma, ha quedado atrás. Aquí, el viento corta la piel, se cuela entre las telas, encuentra cada espacio, cada debilidad. Estás en la Galia, un territorio vasto, salvaje, indiferente. Escucha, no hay vendedores, no hay carros, solo el crujido de la tierra húmeda bajo tus pies, y el sonido lejano del metal. Armas, muchas. Y allí, de pie frente a ese paisaje indomable, está Julio César. Ya no es el joven que caminaba entre deudas. Su postura ha cambiado, sus hombros, firmes, su mirada, fija en el horizonte. Pero hay algo más, algo difícil de describir, una calma peligrosa, como si todo esto, el frío, la guerra, el riesgo, fuera exactamente donde siempre debió estar. Ahora escucha más de cerca, el tintinear de las armaduras, el roce de cuero contra metal, respiraciones contenidas, legionarios, hombres endurecidos, cubiertos de polvo, de cicatrices, de historias que no cuentan, y todos lo observan, no con miedo, aún no, sino con atención, porque están esperando algo, una señal, una orden. César camina entre ellos, lento, sin prisa, sus botas se hunden ligeramente en el barro, cada paso deja una marca, como si el suelo mismo reconociera su presencia. Se detiene, mira a sus hombres, y cuando habla, no grita, no necesita hacerlo. Su voz es firme, clara, contenida, y sin embargo, cada palabra llega, porque no solo habla con autoridad, habla con convicción. Les promete algo simple, pero poderoso: victoria, botín, gloria, pero también algo más profundo, un lugar en la historia, y eso prende algo en ellos. Ahora, el silencio se rompe, órdenes, movimientos, el ejército despierta, como una bestia organizada, escudos se levantan, lanzas se alinean, pasos sincronizados, golpean la tierra, y entonces, comienza, el primer choque. No es elegante, no es limpio, es brutal, el sonido del metal chocando contra metal, el grito de hombres, que cargan, que caen, que resisten, el olor, hierro, tierra removida, sudor, mezclado con miedo, y en medio de todo eso, César no se esconde, no observa desde lejos, está allí, cerca, demasiado cerca, donde puede ver los ojos de sus enemigos, donde puede sentir el impacto de cada decisión, y eso cambia algo, porque sus hombres lo ven que no es solo un comandante, es uno de ellos. Y en ese instante, la lealtad comienza a formarse, no por obligación, sino por respeto. Respira, porque esto no es solo una batalla, es el inicio de algo más grande. Cada victoria fortalece su nombre, cada derrota le enseña, y poco a poco, la Galia empieza a ceder, no de golpe, sino fragmento a fragmento, tribu a tribu, resistencia tras resistencia. Y César aprende algo más, a adaptarse, a ser rápido,
a pensar, antes de que el enemigo entienda lo que ocurre, y mientras Roma sigue respirando en su propio ritmo lejano, aquí, en el frío, en el barro, en la sangre, nace una nueva versión de él, una más peligrosa, más precisa, más imparable, y lo más inquietante, es que empieza a disfrutarlo. No te apresures, permanece aquí, en este frío que se cuela en los huesos, en este silencio, que nunca es completo, porque la guerra, no es solo ruido, también es espera. Respira, la niebla se levanta lentamente sobre el campamento, es espesa, húmeda, se desliza entre las tiendas, como un susurro vivo, el suelo está mojado, el barro se adhiere a las sandalias, pesado, insistente, y aún así, todo está en orden. Escucha, el golpeteo rítmico de herramientas, hombres reforzando empalizadas, afilar de hojas, lento, metódico, la disciplina romana, incluso aquí, lejos de casa, en tierras que no perdonan errores, todo sigue un patrón, y en el centro de ese orden, está Julio César, despierto, antes que muchos, siempre, observa, no solo el terreno, sino a sus hombres. ¿Quién duda? ¿Quién lidera? ¿Quién está a punto de romperse? Porque ha aprendido algo esencial, una legión no es solo fuerza, es mente, es moral, y si una cae, la otra la sigue. Ahora, acércate un poco más. Hay mapas extendidos sobre una mesa de madera, pesados con piedras en las esquinas, líneas, ríos, bosques densos que parecen devorar la tinta. César pasa sus dedos sobre ellos, no con prisa, como si pudiera sentir lo que vendrá, porque la Galia no es un enemigo único, son muchos, tribus distintas, orgullosas, impredecibles, y entre ellas, surge un nombre, un líder, un símbolo de resistencia. Vercingetorix, imagina su presencia, feroz, inteligente, conoce su tierra, como Roma jamás podrá, y entiende algo que otros no puede vencer a Roma, en fuerza directa, pero sí, puede desgastarla, cortar suministros, quemar campos, desaparecer en los bosques, guerra, sin forma, y por un momento, Roma, duda, siente eso, la tensión cambia, el avance ya no es limpio, ya no es seguro, hay hambre, cansancio, frustración que se acumula, como tormenta en el horizonte, y César, lo percibe, no lo ignora, se adapta, ordena lo impensable. Si el enemigo quema su propia tierra, ellos harán lo mismo, cuando sea necesario. Si el enemigo huye, ellos lo seguirán, hasta donde sea, día tras día, noche tras noche, sin descanso real. Respira más lento, porque ahora llegamos a un punto clave, Alesia, un nombre que resuena diferente, una colina fortificada, rodeada de resistencia, llena de hombres que no se rendirán fácilmente. Vercingetorix está dentro, y César decide algo que parece imposible, no atacar directamente, no hace algo más frío, más calculado, rodea la ciudad, construye muros, fosos, trampas ocultas bajo tierra húmeda, una barrera que encierra al enemigo, pero también otra hacia afuera, porque sabe que vendrán refuerzos. Imagina la magnitud, kilómetros de fortificación, madera cortada, tierra removida sin descanso, el sonido constante de trabajo, como un latido gigantesco, y dentro, espera, paciencia, hambre, tiempo, convertido en arma, los galos, atrapados, los refuerzos, acercándose, y César, en medio de ambos, sosteniendo la tensión, como si fuera algo tangible, y en ese instante, todo podría romperse, todo podría perderse, pero también, podría convertirse en su mayor victoria. Quédate, este es el momento donde todo se vuelve más lento, y más intenso. Respira, el aire es frío, pero ahora también está cargado, denso, como si el mundo estuviera conteniendo algo. Estás en Alesia, mira alrededor, las fortificaciones romanas se extienden, como cicatrices sobre la tierra, madera, tierra apisonada, estacas ocultas bajo el barro, esperando. 2 anillos,
Uno, mirando hacia adentro, otro, hacia afuera. César ha encerrado al enemigo, y asimismo, escucha, dentro de la ciudad, el hambre ya se siente, gritos lejanos, susurros desesperados. Fuera, otro sonido comienza a crecer, como un trueno lejano, refuerzos, miles, decenas de miles, guerreros galos, acercándose desde todos los rincones. El suelo vibra ligeramente, un pulso profundo. Ahora, siente la tensión. Los romanos, en el centro, rodeados por dos amenazas. Si fallan, no habrá retirada, no habrá segunda oportunidad. Y en medio de todo eso, Julio César, observa, no se mueve con prisa, no grita órdenes desesperadas, camina, lento, midiendo cada paso, como si el caos no pudiera tocarlo, pero dentro, todo está en juego. El primer ataque llega, desde fuera, un rugido, cuerpos chocando contra las defensas, flechas cortando el aire, con silbidos agudos. Los romanos responden, escudos levantados, formaciones cerradas. El sonido es ensordecedor, madera partiéndose, metal golpeando carne, y aún así, la línea se mantiene. Por ahora, respira, porque esto no termina. Desde dentro, los sitiados ven la oportunidad, y atacan también. Ahora es a ambos lados. Presión, constante, implacable, como olas golpeando una roca, una y otra vez. Y por un momento, la roca tiembla, hay grietas, sectores donde la línea romana cede, donde el cansancio pesa más que la disciplina, donde el miedo se filtra. Siente eso, ese instante, donde todo podría romperse, donde la historia podría girar hacia otro destino. Y entonces, César actúa, no desde atrás, no oculto, se lanza hacia el punto más débil. Su capa roja, visible, imposible de ignorar, un riesgo, un símbolo. Sus hombres lo ven, y algo cambia. El cansancio se transforma en furia, el miedo en resistencia. Porque si él está allí, no pueden ceder, no ahora, no nunca. El combate se intensifica, más cercano, más brutal, sin espacio para pensar, solo reaccionar, golpear, resistir, y poco a poco, muy poco a poco, la presión comienza a cambiar. Los ataques externos pierden fuerza, los internos se debilitan. El tiempo, que César eligió como arma, empieza a inclinarse a su favor. Respira más lento, porque el final se acerca. Dentro de Alesia, el hambre ya no es solo dolor, es rendición. Y entonces, ocurre, las puertas se abren. No con furia, no con gloria, sino con agotamiento. Vercingetorix sale, sin armadura, sin resistencia, camina hacia César. Y en ese gesto, no solo cae un hombre, cae una resistencia entera. La Galia ha sido conquistada, y en ese instante, algo cambia para siempre. César ya no es solo un general exitoso, se convierte en el hombre más poderoso de su tiempo. Y lo más inquietante es que esto solo es el principio. Permanece aquí un instante más. Porque después del ruido, después del hierro, del grito, de la tensión, llega algo distinto. Silencio. Respira. El campo de Alesia ya no vibra con la batalla. Ahora, el aire es espeso, inmóvil, como si incluso el viento dudara en pasar. El suelo está marcado, barro removido, huellas profundas, rastros de lo que acaba de ocurrir. El olor permanece, hierro, humo leve. Tierra húmeda, abierta, y en medio de todo eso, los hombres se mueven más despacio, sin prisa, sin gritos, recogiendo, reparando, asimilando, porque incluso la victoria tiene peso, y allí, ligeramente apartado, está Julio César, quieto, observando, no celebra como otros lo harían, no levanta los brazos, no grita su triunfo, solo mira, como si entendiera que esto es más que una batalla ganada, es un cambio irreversible. Ahora siente esto, el eco, mensajeros parten, caballos cruzan caminos largos,
polvo elevándose tras cada paso. La noticia viaja, rápida, imparable. La Galia ha caído, y con ella, un nuevo nombre se instala en Roma, más fuerte, más pesado, César. Pero en la distancia, muy lejos de este frío, Roma sigue siendo Roma. Escucha ese contraste, el bullicio, las voces elevadas en el Senado, las túnicas limpias, que no conocen el barro. Allí, su victoria no se siente igual, no todos celebran. Algunos, sí, el pueblo, porque escucha historias, de conquistas imposibles, de riquezas que llegan, de un hombre que parece invencible. Pero otros sienten algo distinto, inquietud, porque entienden lo que esto significa, un hombre, con legiones leales, con riqueza, con gloria, y lo más peligroso, con el amor del pueblo. Eso, no es común, eso, no es seguro. Entre esas sombras, vuelve a aparecer un nombre, Pompeyo Magno, ya no como aliado cercano, no como igual tranquilo, sino como alguien que observa, y empieza a medir, a comparar, a cuestionar, porque antes, él era el gran hombre de Roma, el intocable, el referente, y ahora, hay otro, más reciente, más brillante, más impredecible. Siente ese cambio, no es inmediato, no es una ruptura visible, es más sutil, más peligroso, como una grieta, que aparece en silencio, y se extiende. César lo sabe, aunque esté lejos, aunque aún no esté en Roma, lo percibe, porque entiende algo que pocos aceptan: el poder, no solo se conquista, se defiende, y muchas veces, de quienes antes estaban a tu lado. Respira, porque este es el momento en que la historia empieza a tensarse. César ya no puede volver como un ciudadano más, no después de esto, no después de Alesia, no después de convertirse en algo tan grande que Roma no puede ignorarlo, pero tampoco puede aceptarlo completamente. Y en ese espacio, entre admiración y miedo, nace el conflicto, lento, inevitable, como una tormenta que se forma en el horizonte. Aún no truena, aún no cae, pero ya está allí, y cuando llegue, no será una guerra lejana, no será en tierras frías, ni en bosques desconocidos, será en casa, en Roma, donde cada paso, cada decisión, cada mirada, puede ser el inicio del fin. Y César está a punto de cruzar una línea que ningún romano debía cruzar. Capítulo 3. El poder que despertó el miedo de Roma ahora vuelve a sentir el cambio. El frío de la Galia se desvanece lentamente. El barro desaparece de tus pies, y en su lugar regresa el calor, denso, familiar, peligroso. Has vuelto a Roma. Respira. El aire está cargado, pero no de guerra, de tensión. Una distinta, más silenciosa, más calculada. Escucha, no hay choques de espadas, pero sí susurros, en pasillos estrechos, en patios ocultos, en salas donde la luz entra filtrada, y las palabras pesan más que el hierro. El Senado, allí, los hombres más poderosos de Roma, se reúnen, túnicas impecables, rostros serenos, pero bajo esa calma, hay inquietud, porque todos han escuchado lo mismo, el mismo nombre, repetido una y otra vez: Julio César, general victorioso, conquistador de la Galia, hombre del pueblo, y ahora, algo más, una amenaza. Siente ese cambio. Antes, era útil. Ahora, es demasiado grande, demasiado influyente, demasiado independiente. Y en Roma, eso no se tolera por mucho tiempo. Entre esas voces, una destaca, firme, respetada, cargada de autoridad. Pompeyo Magno ya no es aliado, no realmente. Ahora, es el hombre que debe mantener el equilibrio, el orden, la república. Y para hacerlo, debe tomar una decisión, difícil, pero inevitable. Escucha las palabras que comienzan a formarse. No se dicen de golpe, se construyen, lentamente, como una trampa. César debe regresar a Roma, pero no como conquistador, no con su ejército. Debe disolver sus legiones, renunciar a su poder militar, volver
como un ciudadano más. Imagina ese mensaje viajando, a través de caminos largos, cruzando campos, atravesando el silencio, hasta llegar a César. Ahora, estás con él otra vez, no en Roma, sino en el límite, en el norte de Italia. El aire aquí es distinto, más fresco, pero cargado de decisión. Frente a él, un río, pequeño, tranquilo, casi insignificante a simple vista, pero no lo es. El Rubicón. Siente ese momento. El agua fluye suavemente. Un sonido constante, casi relajante. Pero bajo esa calma, hay una línea, invisible, pero absoluta. Si la cruza, no hay regreso. No hay negociación. No hay perdón. Solo guerra. Respira más lento. Porque este instante, es uno de los más importantes de la historia. César está quieto, observando el agua, pensando, no como el joven impulsivo de antes, sino como el hombre, que ha visto lo que es capaz de hacer, y lo que otros, harán para detenerlo. Sus hombres, esperan, en silencio, no preguntan, no dudan en voz alta, pero sienten lo mismo, la gravedad, el peso, porque saben, que este no es un paso cualquiera, es el inicio de algo irreversible. Ahora, imagina el sonido, un pie, entrando en el agua, el leve chapoteo, pequeño, pero definitivo, y con ese gesto, todo cambia. César cruza, no grita, no anuncia, simplemente, avanza, y con él, sus legiones. El río queda atrás, y con él, la república tal como era. Porque lo que acaba de hacer, no es solo desobedecer, es declarar, una guerra que Roma, nunca olvidará. No te muevas aún, permanece en ese instante, justo después del cruce, porque el mundo, ya no es el mismo. Respira, el sonido del Rubicón queda atrás, su murmullo tranquilo, ya no alcanza. Ahora, hay otro ritmo, más rápido, más tenso, el avance, escucha. Pasos sincronizados, armaduras que chocan suavemente con cada movimiento, el eco de un ejército, que no se detiene, y al frente, Julio César, no corre, no duda, avanza, como si cada paso estuviera decidido desde hace tiempo, porque en cierto modo, lo está. Ahora siente el contraste, Roma, lejos, pero cada vez más cerca. La ciudad no sabe aún cómo reaccionar. Hay rumores, confusión, mensajes contradictorios que llegan, uno tras otro. César ha cruzado, no, es imposible, viene con tropas, y entonces, el miedo, sutil al principio, como una corriente fría, que recorre los pasillos del poder. El Senado se reúne, voces elevadas, tonos urgentes, manos que se agitan, buscando control donde ya no lo hay, porque entienden algo, demasiado tarde. Esto, no es política, es guerra, y no una guerra lejana, no en tierras extranjeras, es aquí, en casa, entre romanos. Siente ese quiebre, esa incomodidad profunda, porque lo que se rompe, no es solo la paz, es la idea misma de lo que Roma es, una república, equilibrio, leyes, todo eso, empieza a temblar. Ahora, escucha otro sonido, más caótico, más humano, gente empacando apresurada, puertas cerrándose con fuerza, carros saliendo, sin orden. Roma, entra en pánico. Las calles, que antes estaban llenas de vida, ahora se llenan de incertidumbre, y en medio de todo eso, Pompeyo Magno toma una decisión, no enfrentarlo de inmediato, no en la ciudad, es demasiado arriesgado, demasiado incierto, así que hace algo inesperado, se retira, abandona Roma, lleva consigo a senadores, a aliados, a todo aquel que aún confía en que puede detener a César. Imagina ese momento, el gran Pompeyo, saliendo de la ciudad, no derrotado, pero tampoco firme, consciente de que esta vez no tiene el control total, y César entra, sin resistencia, sin una gran batalla, solo presencia. Respira, las calles lo reciben, en silencio, no hay celebración inmediata, no hay ovaciones ensordecedoras, solo miradas,
muchas miradas, curiosas, temerosas, expectantes, porque nadie sabe exactamente qué tipo de hombre acaba de tomar la ciudad, y eso es lo más inquietante. Ahora, siente su mente, no está eufórico, no está desbordado por la victoria, está enfocado, porque sabe que esto no ha terminado. Pompeyo sigue vivo, tiene ejército, tiene apoyo, y mientras eso sea cierto, la guerra continúa. Así que César no se queda, no se instala, no descansa, se mueve, rápido, decidido, persigue, cruza mares, marcha sin pausa, empuja el conflicto hacia su desenlace inevitable, y en ese movimiento constante, en esa persecución sin descanso, se revela algo más. César no solo lucha por sobrevivir, lucha por dominar, por cerrar cada posibilidad de oposición, por asegurarse de que no haya vuelta atrás. Respira más profundo, porque el camino ahora se estrecha, se dirige a un solo punto, un enfrentamiento final, un duelo, no solo de hombres, sino de visiones, de lo que Roma fue, y lo que está a punto de convertirse, y cuando ese momento llegue, uno de los dos dejará de ser necesario. Quédate, estamos cerca del desenlace de esta tensión. Respira, el aire ya no es el de Roma, ni el de la Galia, es más seco, más abierto, cargado de polvo fino, que se levanta con cada paso. Estás en Grecia, en una llanura amplia, silenciosa, como si la tierra misma estuviera esperando. Escucha, el viento sopla suave, arrastra arena, roza las armaduras. A lo lejos, dos fuerzas se observan, sin moverse aún. A un lado, Julio César, sus hombres están cansados, han marchado sin descanso, han luchado, una y otra vez, pero hay algo en ellos, algo firme, lealtad. Al otro lado, Pompeyo Magno, más hombres, más recursos, una posición más cómoda, en apariencia, tiene ventaja. Imagina ese contraste. Un ejército, disciplinado, endurecido por la escasez. Otro, numeroso, confiado, respaldado por el Senado. Dos formas de entender el poder, dos caminos, que ya no pueden coexistir. Respira más lento, porque este es el momento. Farsalia, un nombre que pronto pesará en la historia. El silencio se rompe, no de golpe, sino con un movimiento, un paso, luego otro. Y de pronto, el sonido crece, escudos alzándose, pies golpeando la tierra, el aire se llena de tensión, y entonces, el choque, no es ordenado, no es perfecto, es caos contenido, gritos, metal contra metal, el impacto seco de los cuerpos, el polvo se eleva, lo cubre todo, reduce la vista, confunde, desorienta, y en medio de ese caos, las decisiones importan más que nunca. Pompeyo confía en su número, en su posición. Pero César confía en algo distinto, en la experiencia, en la rapidez, en conocer a sus hombres, y al enemigo. Observa, un movimiento inesperado, una línea que se rompe, para crear otra, un golpe preciso, donde menos se espera, y poco a poco, muy lentamente, la balanza empieza a inclinarse. No de forma evidente, no al principio, pero se siente, como una corriente, que cambia de dirección. Los hombres de Pompeyo, dudan, un instante, suficiente. La duda, se expande, se convierte en desorden, el desorden, en retirada, y entonces, todo colapsa. Respira, el campo cambia, el sonido de avance, se transforma en huida, gritos, diferentes ahora, no de ataque, sino de pérdida. Pompeyo, lo ve, lo siente, y en ese instante, entiende, la batalla, está perdida, no hay recuperación, no hay giro posible, y entonces, hace lo único que queda, huye, no como cobarde, sino como hombre, que sabe que su tiempo, ha terminado. César, permanece, observa, no celebra de inmediato, porque entiende, lo que esto significa, no es solo una victoria, es el final, de su mayor rival, pero también, el inicio de algo más peligroso, porque ahora, no hay equilibrio,
no hay contrapeso, solo él. Respira profundo, porque este es el punto donde todo cambia. Pompeyo escapa, cruza el mar, busca refugio, busca una segunda oportunidad, que nunca llegará, y César lo sigue, no por odio, no por impulso, sino porque sabe que mientras Pompeyo viva, la guerra no ha terminado, y en ese seguimiento silencioso, el destino de ambos se acerca a su final. Respira, más lento ahora, porque lo que viene no es una batalla, es un final. El mar se mueve suavemente, las olas golpean la orilla con un ritmo constante, casi hipnótico. Estás en Egipto, el aire es distinto aquí, más cálido, más húmedo, con un leve aroma a sal, y a algo más antiguo, algo que no se puede nombrar fácilmente. Y en la distancia, una pequeña embarcación se acerca. Dentro, Pompeyo Magno. Ya no hay ejército, no hay estandartes, solo cansancio, silencioso, aceptado, busca refugio, una alianza, un nuevo comienzo, quizás, pero al llegar, no encuentra lo que espera. Hombres lo reciben, sonríen, demasiado, sus palabras son suaves, pero sus miradas, no. Imagina ese instante, el leve crujido de la madera bajo sus pies, el sonido del agua contra la barca, y entonces, un movimiento, rápido, preciso, irreversible. No hay discurso, no hay última batalla, solo traición. Pompeyo cae, sin gloria, sin despedida, solo silencio. El mar sigue moviéndose, indiferente, como si nada hubiera ocurrido. Ahora, César llega. Días después, el sol cae sobre el puerto, la luz es dorada, tranquila, casi hermosa, pero lo que recibe, no lo es. Le muestran la prueba, el final de su antiguo aliado, de su rival, de alguien que, en otro tiempo, caminó a su lado, y por un momento, todo se detiene. No hay triunfo en su mirada, no hay satisfacción, solo algo más complejo, más humano, porque así no debía terminar, no así. Respira, porque con esto, la guerra civil ha terminado, pero el precio apenas comienza a revelarse. Capítulo 4. El eco de un hombre que nunca murió. Respira, deja que el calor de Egipto se disuelva lentamente. El aire cambia otra vez, se vuelve más seco, más familiar. Has regresado a Roma, pero no es la misma. Escucha, los pasos en las calles suenan distintos, más contenidos, más atentos, como si la ciudad estuviera observando, esperando, y en el centro de todo está él, Julio César, ya no como general en campaña, no como político en ascenso, ahora, como el hombre más poderoso de Roma. Siente eso, no hay oposición real, no hay rival que lo equilibre. El ruido del Senado ha cambiado. Antes era debate, ahora es cautela, voces más suaves, miradas que evitan confrontar, porque todos entienden que el juego ya no es el mismo. Respira. César camina por las calles. La gente lo ve, algunos inclinan la cabeza, otros lo observan, con algo cercano a la admiración, y otros, con algo más difícil de nombrar, inquietud. Porque Roma nunca fue hecha para un solo hombre, y sin embargo, ahí está. Ahora observa sus manos otra vez. No están manchadas de barro, no sostienen una espada, sostienen decisiones, decretos, reformas. César no se detiene, reorganiza la ciudad, ajusta el calendario, redistribuye tierras. Cada acción es rápida, eficiente, casi imparable. Como si quisiera rehacer Roma, antes de que Roma pueda reaccionar, y en muchos sentidos, lo logra. El orden vuelve, las deudas se estabilizan, la maquinaria del Estado respira mejor, pero bajo esa mejora, hay tensión, sutil, persistente, como una cuerda, que se tensa lentamente. Escucha los susurros, en rincones oscuros, en cenas privadas. Demasiado poder, no es un rey, pero, comillas y si lo es palabras incompletas, pensamientos, que no se dicen del todo, pero que crecen, y en ese crecimiento, aparece otro nombre, Marco Junio Bruto, joven,
respetado, cercano a César, quizás, demasiado cercano. Imagina su mirada, no es de odio, no es de ambición simple, es conflicto, interno, silencioso, porque Bruto, admira a César, pero también, ama la idea de Roma, la república, el equilibrio que ya no existe, respira más profundo, porque este es el inicio de algo delicado, no es una rebelión abierta, no aún, es una duda, que se convierte en conversación, la conversación, en acuerdo, y el acuerdo, en conspiración, pequeña al principio, casi invisible, pero creciendo, sumando nombres, sumando voluntades, hombres que no se ven a sí mismos como traidores, sino como salvadores, y mientras tanto, César sigue, avanzando, construyendo, sin detenerse a mirar del todo, lo que se forma a su alrededor, o quizás, viéndolo, y eligiendo ignorarlo, porque dentro de él, la certeza sigue intacta, esa misma voz, que lo acompañó desde joven, que le susurra, que está destinado a más, a algo que Roma, aún no comprende, pero Roma, está a punto de responder, quédate, no hagas ruido, porque ahora, todo ocurre en susurros, respira, la noche cae sobre Roma, lenta, pesada, las antorchas iluminan apenas los pasillos, la luz tiembla, proyecta sombras que parecen moverse por sí solas, escucha, voces bajas, puertas que se cierran con cuidado, sandalias que se deslizan, evitando hacer eco, aquí, no hay discursos, no hay multitudes, solo hombres, tomando decisiones que no pueden deshacerse. En una habitación apartada, varias figuras se reúnen, rostros tensos, miradas que se cruzan, y se apartan. Entre ellos, Marco Junio Bruto, su respiración es más lenta, pero más profunda, como si cada inhalación, pesara, porque sabe, que lo que está a punto de hacer, lo cambiará para siempre. No es odio lo que lo guía, no es codicia, es algo más complicado, más peligroso, convicción. La idea de que Roma, debe ser salvada, incluso, de un hombre al que respeta. Ahora, otro nombre se siente en la sala, Cayo Casio Longino, más firme, más directo, menos atrapado por la duda. Para él, la decisión ya está tomada. César, debe caer, y no solo él, todos lo saben. Una vez que el primer golpe ocurra, no habrá retorno, no habrá perdón, solo consecuencias. Respira más lento, porque este momento, es frágil. Como cristal a punto de romperse, se acercan, se inclinan, susurran, el plan toma forma, no complejo, no elaborado en exceso, porque la oportunidad, ya existe. César ha sido invitado al Senado, al Teatro de Pompeyo, un lugar cargado de historia, de poder, y pronto, de algo más. Siente ese contraste, el mismo espacio, donde se toman decisiones para Roma, será el escenario de una decisión irreversible. Los hombres asienten, uno a uno, no hay aplausos, no hay dramatismo, solo aceptación, y miedo, porque incluso ellos, no pueden predecir completamente, lo que vendrá después. Ahora, la noche avanza, y en otra parte de la ciudad, César descansa, o al menos, lo intenta. Imagina el silencio en su habitación, interrumpido solo por su respiración, por el leve sonido del viento, filtrándose. Hay historias, de sueños inquietos, de advertencias, de voces que intentan, alcanzar algo que ya está decidido. Pero incluso si las escucha, no se detiene, porque César, no ha llegado hasta aquí, retrocediendo. Respira, el amanecer comienza a insinuarse, muy tenue, una luz gris, que se cuela entre los edificios. Roma despierta, lenta, ajena, a lo que está a punto de ocurrir. Las calles vuelven a llenarse, los sonidos regresan. Pero debajo, hay algo más, una corriente invisible, un destino, que se acerca, y en ese flujo, dos caminos convergen, el de un hombre, que cree haber alcanzado la cima, y el de otros, que creen que esa cima, no debe existir, y cuando esos caminos se crucen, no habrá palabras suficientes,
solo, acción. Respira, muy despacio, como si el aire mismo supiera lo que está por ocurrir. El día ha comenzado en Roma con una calma engañosa. La luz se desliza sobre el mármol, suave, dorada. Los sonidos habituales regresan. Pero debajo, hay algo contenido, algo, esperando. Escucha, pasos, firmes, rítmicos. Julio César avanza, no mira atrás, no duda. Su túnica se mueve con cada paso, rozando el aire tibio de la mañana. Sus sandalias golpean la piedra, con una cadencia tranquila, como siempre, como si este fuera un día más, pero no lo es. Siente el cambio, miradas se posan sobre él, y se apartan rápidamente. Susurros, que mueren antes de formarse. El ambiente está cargado, casi eléctrico. Frente a él, el teatro de Pompeyo se alza, inmóvil, majestuoso, testigo silencioso, de algo que ya no puede evitarse. César entra. El sonido del exterior se apaga. Ahora hay eco, un eco suave, que acompaña cada paso. Dentro, los senadores esperan, demasiado alineados, demasiado atentos, como una escena, ensayada sin palabras. Respira, porque aquí, todo se ralentiza, cada gesto, cada mirada, cada latido. César avanza hacia su lugar, y entonces, ocurre, un hombre se acerca, una petición, un movimiento leve, casi insignificante, pero en ese gesto, hay intención. La túnica de César es tomada, un tirón, no fuerte, pero suficiente, para romper la normalidad, y en ese quiebre, todo se precipita. El primer golpe llega, no limpio, no perfecto, solo real. El sonido es corto, seco, como algo que no debería existir, y sin embargo, existe. Luego otro, más cerca, más decidido, y entonces, muchos. El aire se llena de movimiento, telas agitándose, pasos desordenados, respiraciones aceleradas. No hay coordinación perfecta, no hay heroísmo, solo hombres, cumpliendo una decisión, que ya no pueden detener. Entre ellos, Marco Junio Bruto. Su presencia pesa, no por fuerza, sino por significado, y en medio del caos, sus ojos se encuentran a César, un instante, silencioso, suspendido, sin palabras, pero lleno de comprensión. No hay sorpresa exagerada, no hay resistencia desesperada, solo aceptación, como si en ese segundo, todo encajara, todo cobrara sentido, y entonces, César deja de luchar, su cuerpo cede, lento, pesado, cae sobre el mármol frío. El impacto resuena, sordo, final, y después, silencio, uno denso, casi irreal. Los hombres se apartan, algunos miran, otros, no pueden. Sus respiraciones llenan el espacio, irregulares, inquietas, como si el mundo hubiera cambiado, y aún no lo comprendieran. El cuerpo permanece allí, inmóvil, cubierto, pequeño, frente a lo que representaba. Y fuera, Roma sigue, las calles continúan, las voces regresan, sin saber, que en ese instante, algo se ha roto, no solo un hombre, no solo un líder, sino un equilibrio, una idea, un límite, que ya no existe. Respira, porque este no es el final, no realmente, es un eco, que apenas comienza. Respira, Roma no volvió a ser la misma, el silencio, no duró. Vinieron más guerras, más sangre, más ambición, y, sin embargo, su nombre no desapareció. Julio César se convirtió en algo más, no solo historia, sino símbolo, un susurro eterno, en cada imperio que vino después, porque aquel hombre, que cruzó un río sin retorno, nunca dejó de avanzar, ni siquiera después de su último aliento, y ahora, mientras descansas, su historia, aún respira contigo.